Esto todavía no está funcionando, ¿no? ¿O sí? 11:27, nosotros en Pioneros, hoy con el doctor Horacio Villada Achával, médico pediatra. Le decía que tiene tantas vidas en una, que es imposible que contáramos que es hombre de agua también, porque tiene unas proezas tremendas en el agua, porque le gusta mucho todos los deportes náuticos, pero también un gran amansador de caballos. Amansador de caballos. Amansador de caballos. Pero si hacemos esa parte, no les voy a contar otras cosas importantísimas de su vida, como por ejemplo, que son cosas de verdad pioneras. Por ejemplo, Horacio Villada Achával creó el Comité de Maltrato, Abandono y Abuso Sexual en el Hospital de Niños, primero en el país. El primero de toda Argentina, que continúa vigente aún hoy. Horacio Villada Achával trabajó ad honorem en el IRAM, Instituto de Rehabilitación para Niños con Síndrome de Down. Primer médico pediatra en ocupar esa función en Córdoba. O sea, la función social, siempre pensando en grande, en manera comunitaria, no ese médico en una torre de cristal a la que van solo niños pudientes, sino pensando en que su tarea se socializara. Como fue un referente en oncología pediátrica, integró el comité de tumores del Hospital de Niños, donde recibían pacientes de varias provincias, y el primer médico en Latinoamérica que describió la insensibilidad congénita al dolor, una enfermedad hereditaria y poco frecuente, porque nunca abandonó la tarea de investigación científica. Fue jefe de pediatría del hospital privado, ya en otra actividad, desde el 95 al 2004. O sea, es tan grande su currículum, la vida que ha tenido este hombre y su sencillez y su humildad tan enorme también, que él no permite que nosotros, si no lo conociéramos, pudiéramos suponer todo esto que hay detrás. Tuvo que venir el doctor Orchansky a decirnos, se les está pasando esto, y enhorabuena que uno tiene buenos amigos que le dicen de cuando en cuando, hey, se está yendo uno de los más grandes pediatras que ha tenido Córdoba, me gustaría que lo inviten a Pioneros. Gracias, doctor, por ese apunte. Es un placer estar acompañándolo al doctor, maestro de maestros, en el sentido absoluto de la palabra. Porque la humildad no es una pose para él. La humildad es una forma de vida, es todo lo que él ha aprendido y todo lo que él ha transmitido. Yo creo que ni siquiera él es consciente de lo que ha hecho en Córdoba y lo que Córdoba le debe. Bueno, qué bueno que se hace. Dijo una cosa recién de todas las que dijo, lo de los 60.000 pacientes ya de por sí impresiona. Yo no sé a dónde le entran tantas fichas en su casa de tantos pacientes si no están digitalizados. Pero recién dijo una cosa respecto de los chicos. Del chico internado en un hospital público, que está enfermo, que es pobre y que está solo. ¿El médico puede hacer algo con que está enfermo? Sí, que está solo, bueno, pero que es pobre. Sí. Primero, ir a pelear con la dirección del hospital para ampliar los horarios de visita. No nos dejaban entrar a los padres así porque se robaban las toallas, porque medio se contactaban si era tarde a la noche y se portaban mal. Ajá. Sin embargo, logré que se hiciera este régimen de visitas mucho más amplio. ¿Por qué? Porque mi intención era cambiar ese sentido que tiene el chico internado así. Que no estuviera solo. Hablábamos recién con Rebeca. La señora Rebeca, era que hacía la docencia en el consultorio externo porque era medicina para la familia. Eso de enseñar en el consultorio es una cosa medio poco usual, ¿no? Hacer prevención, cuidado. Claro. Las cátedras se hacen con los chicos internados y demás. Sin embargo, creo que esto es lo que me dio más resultado en ese aspecto del tratamiento del chico con su familia y en la detección de otros elementos muy importantes. Eso de que uno se siente en el consultorio, y después yo lo he seguido haciendo en el consultorio privado con médicos que se anotaban. En el hospital de niños había ya una lista de la gente que quería hacer la rotación. Y me han ocurrido cosas muy especiales. Por ejemplo,
me piden que vea, que deje, que entre al consultorio una médica norteamericana que estaba acompañando a su marido que hacía un trabajo científico. Y trataba como siempre, hay en el consultorio particular mío siempre una banqueta para un médico joven o quien fuera. En esto estaba con esta médica ahí, ni la conocía ya para nada, y estábamos tratando un tema de contenido social así, y me dice, yo tiene un trabajo sobre esto. ¿Cómo? Se levantó, fue a la vitrina. Tenía la biblioteca con las clínicas pediátricas de Norteamérica completa, que es un motivo de consulta muy, muy importante. Y me dice, yo tiene un trabajo, y me lo trae. Doctora Eve Colson, médica de la Yale University. O sea que imagino que una Maradona en la medicina pediátrica. ¿Y usted tenía en la vitrina un libro o un artículo? No, pero ella había venido a verlo. Lo discutimos al artículo y seguimos trabajando como siempre. Qué bueno. Doctor, ¿por qué hace esta diferencia entre estos tres aspectos que usted resalta del hospital público y que usted intentó revertir a partir de esta ampliación de la hora de visita y demás? Por ejemplo, respecto de la atención privada, ¿es diferente ahí o no? La atención privada viene con la familia. En el hospital los chicos quedaban solos, con las cátedras, y los médicos que venían a hacer el consultorio conmigo eran como de segunda, cosa que no es real y que había realmente que aprovecharla. Y nos permitió hacer algunas cosas. Cuando te vienen con la familia, yo elaboré el protocolo de diagnóstico, de estudio, de tratamiento y demás de la enfermedad que tiene más mortalidad, que tenía en ese tiempo, más mortalidad en los chicos. ¿Cuál era? El maltrato. Claro. Maltrato, abuso sexual. ¿De qué años estamos hablando? ¿70 o antes? Ya la memoria me falla. 74. Pero 74, eso empezó desde el principio, que empecé a hacer el consultorio, y al final se hizo una cosa institucionalizada, que los médicos podían venir a anotarse para rotar, y esto pasó al consultorio privado cuando me jubilé, y he seguido siempre teniendo esa banqueta ocupada. Ahora, ahora es fácil entre comillas, pero imagino que debe ser más accesible identificar maltrato, porque hemos cambiado la manera de criar a los chicos, pero ¿cómo hacían en el 74 cuando me parece que era moneda corriente que a los chicos nos tuvieran cortitos y que el cinto fuera algo no solamente admisible sino recomendable, y legalmente que una patada en el traste también, legalmente, ¿no? Recién a finales de los 70 se legisla que no está autorizado el padre a castigar a su cónyuge ni a sus hijos. Claro. Esto tiene antecedentes legales también. Claro. Yo quiero poner en contexto lo que el doctor Horacio está contando. En el centenario de la Reforma, él fue un reformista en la pediatría. Hay que entenderlo así. Había estructuras muy rígidas que expropiaban a los chicos y decían, la medicina se va a encargar de este niño. Y lo sacaba y lo separaba. Y lo que hace el doctor es una reforma potente y conceptual de devolver al niño a la familia y de ver que el origen de la enfermedad estaba mucho más allá que del virus, de la bacteria o del golpe había un contexto mucho más grande que había que enfocar. Creo que esa fue la tarea. ¿Y cómo lograba darse cuenta y separar lo que era a lo mejor un cintazo muy de moda de lo que era un chico maltratado? Yo hice un protocolo para el manejo desde el punto de vista diagnóstico, desde el punto de vista del tratamiento, desde el punto de vista de la idea que no es ir a castigar a la familia, sino tratar de solucionar el problema de la familia. Y desde ese punto de vista hemos manejado por primera vez
en Córdoba, yo fundé el comité de diagnóstico de maltrato, abuso y abandono. Con lo cual... Bueno, era focalizarse, perdón, Sí. Quizás, recién Rebeca le preguntaba y le decía, ¿quién le enseñó a usted a ver el primer niño, no? Y yo le quería preguntar, pero me parece que ya me está respondiendo. ¿Qué importancia de ver al niño a los ojos o a los padres, al papá, a la mamá, antes de que ver si tenía un golpe? Lo fundamental es tratar al paciente no como el de segunda. Cuando entro a los consultorios externos del hospital, la gente era tratada así, tome la receta y hasta luego. Y logramos imponer eso que decía recién, la medicina de la familia. Y entonces, en ese contexto, uno podía hacer muchísimos diagnósticos. Tan es así que era una de las primeras causas de mortalidad en todo el mundo. Y en esa época ya en el exterior se estaban haciendo campañas en ese sentido para mejorarlo. Y nosotros hicimos el primer comité de diagnóstico y tratamiento de maltrato, que continúa abuso hasta el día de sexual. hoy. Saludos para el doctor, discúlpame. Gracias por presentarlo al doctor, un verdadero héroe. Mis saludos, soy de Cosquín, hace 30 años llevaba a mis hijos a la Chutro. Cuando no podía viajar, el doctor me atendía el teléfono. Yo no tenía teléfono, lo llamaba de una cabina pública. Claro. Era muy chica. Gracias, doctor Villada, Ale de Cosquín. Un gran saludo al doctor de Gabriel Molina y su familia, gran ser humano. Un placer escuchar al doctor Villada, un genio. Gracias por cuidar nuestros tesoros más preciados. Lo extrañamos. Villada es un prócer, un superhéroe de los papis que le confiamos a nuestros hijos, un genio del amor. Interesantísima vida. Gracias por entrevistarlo. Bueno, yo creo que es ni más ni menos que la resultante de una vida. Claro. De una vida prodigiosa, de una vida dedicada. Saludos para él. Vamos a empezar Ahora por... te puedo completar esto, porque yo les mandé unos recortes de diarios así. Sacaban una página entera con este tema, porque he ido abriendo estos consultorios y demás en La Rioja, en Catamarca, en Salta, claro, en Jujuy, por ejemplo, en el Chaco me invitaban todos los años a dar una semana de docencia y les pregunto, ¿y el tema de maltrato? No, acá no tenemos. Claro. Y por supuesto se activó el tema, sí, al año siguiente ya lo pusieron como tema fundamental. Y he ido haciendo todos estos centros. Esa es la condición del pionero, hacerlo antes. Hacerlo. Yo no querría ser pionero porque soy peón nomás de la vida. Saludos para el doctor. Vamos a un momento del programa. Después va a poner el doctor Orchansky en contexto, ¿no? Lo que significan estos quiebres cuando algunos maestros se van. Porque, Enrique, también nos ha pasado a nosotros, que aquellos con los que hemos convivido mucho tiempo, en un determinado momento, se van. Y uno empieza a extrañarlos después, ¿no? Los extraña cuando empieza... En el caso de ustedes será algún caso extraño, y en el caso nuestro, cuando en algún momento las papas queman también, y uno dice, ¿qué haría fulano? ¿Cómo pensaría en este momento? ¿No? Esa es una forma de extrañarlos menos. Aquí, saludos para el doctor. La familia va a quedar para el final. Va a estar Enrique Orchansky y Gerardo Muchastegui, del privado, que le envió este mensaje. Verdaderamente Horacio Villada es un referente de la pediatría nacional, lo ha sido en los últimos 50 años, pero en particular quiero concentrarme en lo que es y en lo que fue su dedicación a los pacientes, que en pocos profesionales he visto a lo largo de mi actividad médica. Y para eso una pequeña anécdota. Cuando Horacio Villada vino a trabajar al hospital privado tuvimos que cambiar toda nuestra logística de atención, porque tenía una frase que decía que todo aquel que quería verlo a Villada hoy, lo iba a ver hoy a Villada. Por tal motivo tuvimos que cambiar las estructuras de atención para que pudieran trabajar hasta las 12 de la noche o 12:30 de la noche, porque hasta que el último paciente no era visto, Villada no se iba. Ese reconocimiento la gente
lo tuvo a lo largo de tantos años y hoy creo que ya es hora que Villada descanse al lado de su familia gozando de su jubilación. Estimado negro, un enorme abrazo. Bueno, qué linda. ¿Cómo hacía con su familia? Que aguante la familia, volvía a su casa a cualquier hora. ¿Saben lo que decían los chicos cuando eran chicos pequeños? Los suyos. Estábamos comiendo, sonaba el teléfono. Papá, decí que no está. Pobrecito. Pobrecito. Decí que no está. Y hoy lo acompañan sus nietos están acá, 24 nietos. Bueno, fíjate vos, tuvieron que cambiar el sistema porque la máxima era, el que lo viene a ver a Villada, lo va a ver. Claro. Tenga o no tenga turno. Tenga o no tenga turno, claro. Como sea, como dé lugar. Doctor, un paradigma, una forma de hacer medicina y de pensar a los pacientes, ¿verdad? Sí, un quiebre, un cambio en la forma de atención. Yo voy a decir, hay mucha gente que se ha formado con el doctor. Cuando digo mucha, son muchos. Y el estilo quedó impregnado, porque él justificaba con sus acciones, él no decía cosas, él hacía cosas. Entonces lo primero que producía era miedo. Aparecía el doctor Villada y aparecía el conocimiento y aparecía el modelo. Y el miedo era no estar a nivel de ese modelo. Eso era lo que nos pasaba a los pichoncitos que estábamos creciendo al lado de él. Lo segundo era la confianza y la ternura con la que él enfocaba a la familia. Y él nos enseñó a abrir la mirada. Y lo tercero, él nunca perdió esta idea de investigación aplicada a la familia, a la sociedad y al bien común. Es decir, él no trabajaba como pediatra, él era un médico de familia y tal vez los pediatras, que somos los únicos médicos de familia que vamos quedando en este enfoque general, yo consideré de que esta persona tan valiosa, tan importante en esto, no podía irse en silencio. Irse me refiero a jubilarse, dejar de trabajar. Yo todavía estoy convencido que él va a seguir trabajando, él va a seguir hablando. Por eso les agradezco tanto. No está muy cómodo con el tema de quedarse en casa, ¿no? Todavía no vivió la transición. Está en plena transición. No es fácil, porque a mí el consultorio me motivaba y me divertía. Y claro. Es decir, que no era una carga a pesar de que no había descanso posible, pero era tan gratificante que cosas tan simples como el primer instituto del país en que pongo un médico pediatra en el Instituto IRAM de los chicos Down, y eso termina divirtiendo, no amargando, sino apoyando a la familia, es decir, un contacto directo así. Lo mismo con problemas especiales ya de la ciencia, en que había que estar muy ubicado. Los chicos con cáncer se veían como atrás de la puerta. Y yo puse el precepto de que el chico con enfermedad maligna, con cáncer, es responsabilidad del médico de cabecera. Y de ahí se va derivando a los especialistas, a los estudios y todo lo demás. Y fundé ese primer comité que me nombraron de la Academia Nacional de Medicina después por esto, pero el primer comité de tumores del hospital en que se manejaba todo el hospital y se cambiaban, por ejemplo, el horario de visitas. Los chicos se comunicaban entre ellos, por ahí peligroso, porque decían, había una hermana religiosa, que nos ayudaba muchísimo en el manejo de los chicos internados así, y ya les daba el tema religioso y les hacía hacer la primera comunión. Me acuerdo uno que le oía decir, no hagas la comunión porque después te morís. Entre ellos se decían. Y dice, empezaste con la quimio, se te va a caer el pelo.
estaban ya ellos imbuidos de qué es lo que los iba a pasar y cómo se hacían las cosas, porque estaban apoyados y apoyados por la familia, que era muy importante. Doctor, ¿y cómo esto que usted ha pregonado desde el principio se puede generalizar en un contexto donde tenemos quizá pocos profesionales para tantos pacientes, sobre todo en el hospital público, y por ahí esto de tener que ir atendiendo uno y otro termina despersonalizando quizá la atención que requiere quizá de más tiempo y demás? No es por falta de médicos, es por mala organización y mala motivación. Hay que aprender realmente a hacerse cargo del paciente. Y el chico que apareció en la puerta por primera vez ya forma parte de mi familia pediátrica. Usted menciona organización y no menciona la cuestión económica, no pasa por ahí, dice usted. Todos estos institutos que he ido haciendo y demás, nunca he tenido ningún tipo de honorario. Claro. Nunca. Solamente la consulta en el consultorio y demás. Bien. Tengo otro saludo especialísimo para el doctor que, bueno, es de dos de sus hijos. Vamos a escucharlos a ellos. Los que decían, digan que mi papá no está. Digan que mi papá no está. De tantas veces que lo llamaban y tenía que dejar la mesa familiar. Hola papá, solamente quería decirte que estoy súper orgullosa de vos, de cómo has hecho toda tu vida, cómo has sido con nosotros un padre fantástico, de lo lindo que ha sido tener el pediatra siempre cerca, no solo para nosotros, sino para los hijos, de verte hacer de la medicina un sacerdocio, atender siempre, a cualquier hora, a toda la gente que te llamaba, acá en el campo, gratis o como sea. Vos siempre estuviste para curar, para confortar y para ayudar a todos. Darte gracias por todo tu trabajo, todo el esfuerzo que les has dado en la provincia de Córdoba, a nuestra familia y al mundo. Un abrazo grande. Bueno, ahí estamos. ¿Cuántos hijos tiene, doctor? 6. ¿Y en qué tiempo si estaba todo el tiempo fuera de su casa? Me dio tiempo para Claro, también hizo tiempo para hacer 6 chicos. Claro, así es fácil, teniendo pediatra en casa, claro. Se ahorraban la consulta la familia, ¿no? Familia numerosa, doctor. Sí. Y una esposa que habrá sido aguantadora también. Cuando usted llegaba a su casa, sin doctor, duda que es la pionera. Ella. Sí, Ella. verdaderamente. La acompañó en todas. Eso. Bueno, acá dicen qué alivio para el alma escucharlo al doctor Villada Chaval. Un sabio, qué pionero en el campo miserable del maltrato infantil. Gracias, doctor, gracias por convocarlo. Un gran cariño al doctor de la familia Rameta, atendió a nuestra hija con gran dedicación. Mirá, qué lindo. Estando él en el Allende, se llegaba al privado para atenderla. Gracias por siempre. Uno se imagina esto por ahí para los dos, ¿no? Que debe ser difícil desde el desconocimiento absoluto, que la profesión de pediatra debe ser complicado porque hay que tratar con chicos, que el chico por ahí no, es más, cuando son chiquitos ni siquiera saben decir dónde les duele, y cuando son un poquito más grandes a lo mejor se equivocan en el síntoma. Digo, un más grande, ¿dónde te duele? Bueno, es más claro en el indicio. Pero la verdad, ¿qué es más difícil, el chico o el padre, o los padres? No, en serio, porque ¿qué es más complicado a la hora de atender? La familia es una. Es lo mismo. Entonces puede venir con el padre, la madre o la abuela, o bien simplemente alguien que tiene ese chico a cargo. Está bien. Pero en eso no se pueden hacer diferencias. Y es fundamental hacer el enfoque completo, no solo por el tema de maltrato y demás, que sí, en general, campaña, sino la relación médico-paciente. O sea, cuando usted tiene un chico con algún síntoma que le manifiesta y un padre que lo exagera, hay que tener en cuenta también por qué el padre exagera. Hay que simplemente tomarse el tiempo y tener las ganas de explicar, de acompañar y demás. Eso es fundamental para el tema de la medicina de niños, pero también de la medicina en general. O sea, hay que tener mucho de psicólogo, digamos, ¿no? Mucho. Sí. Y usted volvía a su casa y podía despojarse o se quedaba pensando en algún caso que había visto a la tarde o preocupado por alguna cosa. Los míos son tan
bulliciosos y trabajosos que no te dan tiempo. Tenía que hacer de papá. Sí, claro. No, pero digo, claro, no le daban tiempo. Los propios de usted no le daban tiempo a pensar en los otros. Sí, Bueno, porque a veces uno se queda pensando, ¿no? Totalmente. Claro. Tenemos que cerrar. Ha sido un momento para nosotros muy agradable porque yo no lo conocía, no tenía noción de usted, salvo de oídas. Y bueno, corporizarlo y ver esta respuesta también de quienes están escuchándolo, es una oportunidad muy mínima la nuestra, pero de todas formas, doctor, gracias en nombre de la comunidad. Bueno, gracias a ustedes, pero les aseguro que no soy pionero, soy un peón nomás. Pero aún así. Enrique, muchas gracias. A ustedes, muy a amable ustedes por la por este compañía, momento. y bueno, y estamos abiertos a todos los apuntes que nos quiera hacer, Sí. para futuros pioneros. Sí, para las generaciones que vean que hay historia, porque los chicos nacen creyendo que el mundo empezó cuando ellos nacieron. Hay que mostrarles que hay una historia y que hay gente que hizo cimientos. Es así. Agradezco y saludo al doctor. Vivo en Cosquín, hemos llevado a atender nuestros 3 hijos varones con él. Bueno, agradecimiento de todo tipo que llegan aquí y que es público, doctor. Esto devuelve quien está mirando. Lo asombra a él. Sí. Él no es de la época del médico Claro. de WhatsApp. No, claro. No. Esa es una gran diferencia en la consulta. Creo que el doctor ha quedado a salvo del asedio Claro. tecnológico, que es otro tipo de cansancio. Y hablando de la semiología que decía, es muy fácil con los chicos, es mucho más fácil que con adultos. Claro. ¿Saben por qué? Porque los adultos hablan. Claro, es verdad. Es al revés. Lo que pasa es que Los también adultos yo le admiro dicen, me duele acá, pero en realidad el problema es otro. Es otro, claro. Los chicos son honestos, son directos y corporalmente dicen todo. De todas maneras, yo le admiro la paciencia porque creo que los que tenemos hijos, solo los que tenemos, y ustedes como padres también, ustedes no porque son médicos, pero el que no es médico, la sensación de desamparo que tenemos cuando a un chico está enfermo, impotencia, desamparo y soledad, si es que no estuvieran ustedes, y sobre todo esa mirada global, sería mucho más difícil la cosa. Mucho, Aplauso para el doctor. Bien, doctor. Bravísimo. El doctor Horacio Villada Achával pasó por pionero. Cerramos y continuamos con el programa.